Bienvenidos a este programa Jóvenes del Cenáculo TV. Continuamos con las entrevistas realizadas a invitados especiales a este cuarto Congreso de Logoterapia realizado en Bogotá. El doctor Domenico Bellantoni, de Italia, nos ofrece algunos lineamientos para el trabajo en logoterapia. Hoy nos acompaña el doctor y profesor psicoterapeuta Domenico Bellantoni, que viene de Nápoles y es profesor y también es psicoterapeuta en Italia. Vamos a hacer la entrevista en italiano y después tendremos la traducción en español. Bienvenido a Colombia, Domenico. ¿Cómo estás? Gracias por esta oportunidad de esta entrevista. Vamos a hablar un poco sobre esta psicoterapia del sentido de Viktor Frankl, que es esta psicoterapia centrada en el sentido llamada logoterapia. Viktor Frankl es el primero en proponer este modelo de psicoterapia en donde no está sustituyendo otros modelos precedentes, que aprecia lo que hace el psicoanálisis y la psicología comportamental, pero nos hace una nueva propuesta de psicoterapia. Aprecia lo que hace el cognitivismo y la psicología humanista, pero se da cuenta que hay un vacío en el acercamiento a la persona humana y en la desatención a nivel humano de la persona, que también hay un descuido en la parte de valores y en el sentido final de la existencia de la persona. Según tú, ¿cuál es este vacío que vive la persona contemporánea en el sentido que hoy estamos llenos de personas que viven depresiones profundas, que no tienen más ganas de vivir? Lo vemos nosotros hoy día con jóvenes y viejos, personas de la tercera edad, inclusive con niños que no tienen ganas de vivir. Se habla hoy en día del hombre contemporáneo, aunque hay que hacer una distinción. Hay un modelo occidental que está basado sobre la cultura materialista, consumista y hedonista, en la cual la satisfacción y la realización está dada por el éxito profesional, al éxito de las apariencias físicas, estéticas y en la adquisición de bienes materiales. Hay que reflexionar sobre un dato que lo mencioné ahora en el Congreso. El 20% de la población que responde a este tipo de cultura materialista consume el 80% de los recursos de la tierra y el restante 80% de la población vive del 20% restante de los recursos. La cosa más interesante es que esta segunda parte de la humanidad, que sería la parte más pobre según los estudios, es la gente más feliz y satisfecha en la vida. Esto quiere decir entonces que no hay tanta necesidad de tener desde lo material para ser felices. Entonces explíquenos por qué hoy día la humanidad busca solamente su felicidad en el haber, en el tener, en el sentido material. ¿De dónde nace esta necesidad? Hoy en día hay un concepto psicológico que llamamos la necesidad creada, que en realidad tener tantas cosas no es una necesidad vital, sino una necesidad inducida, es una necesidad enseñada, donde las personas empiezan a sentir que solamente son felices si tienen, por ejemplo, el último modelo de celular. Pero esto no es una necesidad real, es algo que te da gozo, pero hay una diferencia entre el gozo y una necesidad humana, pero no es una necesidad de la cual depende tu vida. ¿Cómo encuentras entonces a los jóvenes hoy día con este problema, en donde siempre quieren tener más, y entre más tienen, son cada vez más tristes? Oigo muchísimo a las personas adultas cuando hablan de los jóvenes que no los entienden. En este sentido, los jóvenes hoy día tienen una herencia genética como la tenían también hace 50 años. Entonces no es que los jóvenes hayan cambiado, lo que ha cambiado es el mundo adulto en que los jóvenes están creciendo. El problema no es de los jóvenes, es de los modelos de valor que los adultos proponen a los jóvenes. Entonces, ¿cómo podríamos los adultos cambiar estos valores que estamos enseñando a los jóvenes? ¿Existe la posibilidad de cambiarlos o es ya una mentalidad diversa?
Esta es una pregunta interesante. Si no existiera la posibilidad de cambiarlos, entonces no podríamos hablar de educación ni psicoterapia. Existe la posibilidad de cambiar, pero creo que para tener jóvenes más orientados en el sentido fundamental de la vida, tendríamos que encontrar adultos con significados diferentes. En la conferencia anterior escuchamos que para poder prender una vela así esté rota, necesitamos otra vela que se acerque y le dé su luz. Entonces necesitamos de adultos que puedan vivir su vida de una manera testimonial, porque los jóvenes cuando encuentran estos adultos son conquistados en el sentido de vida y se interesan en la vida de ellos. Necesitamos entonces trabajar en los adultos para que puedan desarrollar estas capacidades en valores. Ahora nos encontramos en una sociedad donde la espiritualidad y religión la están sacando de los colegios, de las universidades, de la sociedad. Tenemos más padres de familia que no son espirituales, que no son creyentes, que no tienen ningún tipo de conexión con la religión o con un Dios. Entonces, si los padres no tienen esta posibilidad, ¿cómo hacemos para ayudar a los jóvenes? En este momento, creo que lo más importante es ayudar y trabajar en la formación de formadores. Tenemos esa necesidad para que ellos puedan comunicarse y conectarse con los jóvenes. El problema no es de los jóvenes, el problema está en las instituciones que forman a los jóvenes. Es claro que una sociedad que está fundada sobre el consumismo tiene la necesidad que el joven sea manipulado para que siga todas las propuestas publicitarias. Entonces, todas las instituciones que propongan valores fuertes, capaces de atraer a los jóvenes, representan en este caso un enemigo a la propuesta consumista que hoy día la sociedad propone. Entonces, ¿qué consejo nos puede dar a los padres para poder trabajar en estos valores y seguir ayudando a encontrar estos valores? ¿Qué cosa podríamos hacer? Creo que cada una de las familias puede gozar del bienestar económico si lo tiene. Pero lo que propongo es que en vez de gozar del bienestar que da la sociedad occidental, deberíamos encender esa llama de la espiritualidad, bien sea laica o religiosa, capaz de dar un sentido de la vida a los jóvenes, que mantenga un significado a cada uno de los eventos que les pasan. Aún en esos momentos en que todo lo que ofrece el mundo consumista no es posible alcanzarlo, a mí me ha pasado mucho en mi práctica terapéutica encontrar muchos hombres con grandes éxitos que en cuanto ya no alcanzan el éxito material se vienen abajo y presentan una depresión. Por ejemplo, estos días la noticia de Robin Williams, un ejemplo que nos hace entender esta situación. Un hombre que en cierto punto, con el pasar del tiempo, no ve el éxito, un futuro profesional y empieza a haber un descenso en su carrera. En este sentido es necesario construir una vida que nos pueda hacer sonreír. Tú has trabajado con una gran experiencia en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre la mentalidad y la manera de vivir en Estados Unidos y en Europa? ¿Hay alguna diferencia? Trabajé por 5 años en Estados Unidos. La diferencia más grande que he encontrado es que en Estados Unidos tienen un modelo que atrae a las personas. Entonces, las otras culturas en Europa se fijan mucho en lo que hace Estados Unidos y son atraídas por la mentalidad de Estados Unidos. De esta manera, en Italia o en Europa, tratamos de imitar lo bueno que hay en Estados Unidos, pero también lo que no es tan bueno. Y de esta manera imitamos estos modelos occidentales de éxito material que seguramente son propuestos por la mentalidad consumista. Tener una vida espiritual, una vida de búsqueda con trascendencia es lo que debemos buscar a través de la logoterapia. Te agradecemos por estar acá en Colombia y esperamos visitarte muy pronto en Italia. Gracias, Domenico. El doctor Paulo Cruyff, psicoterapeuta brasileño, nos habla de 3 aspectos inevitables en la vida del ser humano, como lo son el dolor, el sufrimiento y la muerte. Nos habla además de la dimensión espiritual como la oportunidad para encontrar sentido en esas dificultades. La espiritualidad es la oportunidad que tiene el ser humano para volver sobre sí mismo y reflexionar en torno a su vida. Hola, en el día de hoy el doctor Paulo es psicoterapeuta de Brasil. Nos quiere compartir un poco su experiencia como terapeuta en el acompañamiento a familias, adolescentes, adultos, en toda esta triada, podríamos decirlo, usted lo va a explicar mejor que yo, del sufrimiento. El sufrimiento hace parte incondicional de la vida del ser humano, de cualquier persona, y ese sufrimiento nos acompaña. Sin embargo, vale la pena darle un sentido
a ese sufrimiento para que no se nos convierta en una carga insoportable de llevar. Gracias, Paulo, por aceptar esta invitación y compartirnos un poco de su experiencia. Mucho gusto de estar con vosotros. Me has preguntado por lo que Frankl denomina la tríade trágica, que son los elementos que encontramos en la vida y que no podemos evitar. Todos nosotros pasamos por sufrimiento, por dolor, y tenemos que convivir con la conciencia de que vamos a morir. Y entonces, a veces las personas, al pensar bien si me voy a morir, merece la pena vivir. Y Frankl lo dice bien, si hay cosas significativas para hacer, cosas con sentido, y si vas a tener una vida que va a terminar, bien, tienes que empezar ahora a hacerlo, lo que es significativo. Creo que Frankl tiene un aporte que me gusta muchísimo, que no es ver solamente lo negativo de esta tríade trágica. Muchas veces el sufrimiento que tenemos, el dolor, nos trae posibilidades de crecer, de desarrollarnos a partir de las dificultades. Yo creo que eso es un aporte muy significativo de la logoterapia. ¿Por qué cuesta en ocasiones, más en especial al joven, comprender que su sufrimiento como la ruptura amorosa, el sufrimiento como la pelea con los padres, el conflicto intrafamiliar, por qué en ocasiones cuesta que el joven comprenda que ese sufrimiento puede tener un sentido? ¿Cómo empujarlo? ¿Cómo ayudarle a que encuentre una perspectiva más alentadora de ese sufrimiento que vive? Yo creo que por primero hay que pensar que el joven es muy sensible todavía. No tiene tanta seguridad, no ha desarrollado todas sus habilidades. Y entonces el sufrimiento le quita muchas veces la esperanza o no ve las posibilidades que puede haber en algo. Yo creo que el sufrimiento muchas veces nos hace parar un poco lo que estamos haciendo y pensar, ¿cómo estoy llevando mi vida? Si esto me está pasando, ¿podría ser diferente? Yo podría haber hecho algo diferente que no me trajera este sufrimiento. O si este sufrimiento había que acontecer, tú has dicho, por ejemplo, una persona que está novio de alguien y esta persona se va. Eso es muy difícil porque la persona puede entender es que no valió tanto, que me siento disminuido por eso. Y no hay que ver de esta manera. Hay que ver, he tenido la suerte de convivir con esta persona, no he tenido la suerte de continuar esta relación, pero he aprendido. Y puede ser que si yo he tenido la responsabilidad de que esta persona rompe los lazos conmigo, yo puedo reflexionar. De otra vez, puedo hacer diferente. Puedo cambiar y no ocurrir otra vez eso que no quiero que ocurra. Entonces, en eso está el desarrollo que puedo tener. Importante eso que nos dice Paulo, de ver una realidad desde otra perspectiva. La espiritualidad en todo este panorama, ¿qué papel juega? Creo que en primer lugar hay que pensar que la espiritualidad, la dimensión espiritual que habla Frankl, es lo que él dice que diferencia a nosotros de los otros seres viventes y no viventes. Es esta capacidad de reflexionar, de mirar las limitaciones como parte de la vida, sí, pero que siempre hay alguna cosa que podemos hacer con las limitaciones, que tenemos la responsabilidad de adoptar una actitud que no nos paralice. En la dimensión espiritual está que podemos
cambiarnos para adentro y pensar y reflexionar y no vivir solamente, que es importante vivir para afuera, pero también para adentro. Entonces la espiritualidad es esa capacidad de intimarse consigo mismo, de reflexionar sobre las cosas que están pasando, de elegir lo que exactamente quiero y no dejarse mucho llevar por lo que los otros están haciendo, entonces también voy a hacer. Poder a veces ir contra la corriente, están haciendo esto, pero no me gusta eso, entonces no voy a hacer solamente porque los otros están haciendo. Eso creo que es lo que la dimensión espiritual te ofrece. Pablo, muchas gracias por haber compartido con nosotros muchas luces importantes como el sentido del sufrimiento, la dimensión de la espiritualidad de nuestra vida, que seguramente nos ofrecen herramientas para seguir adelante y para seguir encontrándole un sabor más agradable al vivir, a vivir las alegrías, las tristezas, todas las dimensiones. Muchas gracias. Les agradezco también por esta oportunidad y por saber del importante trabajo que están haciendo vosotros con los jóvenes y con las familias. Creo que es muchísimo importante en esto. A veces tenemos las familias con el tiempo tan tomado por otras cosas que pierden la oportunidad de hacer lo que Frankl dice, vivenciar exactamente los valores de vivencia, los padres, los hijos. Entonces, tomarse un poco el tiempo para estar juntos. Gracias. A usted muchas gracias. El doctor Stefan Schulenberg de Estados Unidos nos ofrece estrategias de acompañamiento a personas que han sido víctimas de desastres naturales o ambientales. Hola amigos, estamos aquí en el cuarto Congreso de Logoterapia y Análisis Existencial y estamos aquí con uno de sus ponentes, Stefan Schulenberg, y él nos hizo una conferencia espectacular sobre desastres y catástrofes y él nos va a contar más o menos de su experiencia trabajando en este campo. Bienvenido Stefan a nuestro programa, nos alegra tenerte acá y para empezar nos gustaría que brevemente nos hagas una presentación de tu carrera y lo que haces. Muchas gracias, gracias por invitarme y aprecio el interés. Mi nombre es Stefan Schulenberg y soy profesor asociado en el Departamento de Psicología en la Universidad de Mississippi. También soy el director del Centro de Investigación y Acompañamiento Clínico en Desastres. Hice mi doctorado en Psicología Clínica, del que me gradué en 2001. Y al mismo tiempo estaba estudiando acompañamiento terapéutico en situaciones de catástrofe y estos estudios los realicé en la Universidad de South Dakota y desde ese entonces he estado trabajando en la Universidad de Mississippi desde el sentido de vida, resiliencia y aprendizaje a partir del evento postraumático, cómo estas cosas se relacionan con las experiencias de personas en tiempos de catástrofes, terremotos, huracanes, derrames de petróleo en los golfos, cómo se queda expuesto, pero realmente tiene relevancia en una diversidad múltiple de contextos. Eso que nos cuentas es increíble. Para comenzar, quisiera saber, tú mencionas que el trabajar en el lugar del desastre requiere un tiempo muy corto de intervención con las personas. Eso quiere decir que tienes que establecer un panorama de lo que sucede muy rápidamente, casi que en minutos, una intervención muy corta. ¿Qué estrategias son las que tú planteas para lograr esto? Hay muchas y diferentes técnicas que se usan, muchas de las cuales tienen un soporte investigativo. En los Estados Unidos utilizamos un conjunto de técnicas que se denominan primeros auxilios psicológicos, por sus siglas en inglés PFA, que son una serie de técnicas que cualquiera puede aprender, no es solo para los profesionales de la salud mental. Porque lo primordial y la primera cosa en la agenda en tiempos de crisis o catástrofes es utilizar el apoyo social de las personas, de abrazar y utilizar a amigos y familia desde una perspectiva más física. Hay cosas que se pueden hacer como respirar profundo o lentamente. Muchas personas respiran muy rápido o muy superficialmente.
Así que simplemente comparar y pausar y respirar muy profundamente hacia adentro y hacia afuera y controlar la respiración puede ser de mucha ayuda y puede fortalecer un sentido de calma. Para algunas personas el simple ejercicio de cerrar sus ojos, parar y pausar y simplemente cerrar los ojos es una forma de aterrizar el momento. Esa clase de estrategias pueden ser muy útiles. ¿Qué rol tiene la fe o la espiritualidad en los límites que pone una situación de catástrofe? ¿Qué tan a menudo ves gente pidiéndole a Dios, no necesariamente católico o judío, simplemente alguien o algo en lo que crean? Claro que sí, es muy común. Esas son reacciones muy habituales que la gente tiene. Las catástrofes sí que pueden ser inusuales y pueden sacar lo peor en nosotros en términos de reacción, pero también pueden sacar lo mejor de nosotros. Por eso en la literatura y en la práctica se plantea y mira sobre la reacción emocional que puedan tener las personas, la respuesta física que puedan tener. Muy comúnmente lo que está descuidado y últimamente ha empezado a recibir atención es la idea que la espiritualidad tiene un papel crítico importante y este puede ser en un sentido positivo. Si yo experimento un tornado o un acto violento de alguna naturaleza, puedo traer mi fe más cerca a mí para intentar darle sentido a las cosas. Y cada ser humano es un organismo de dar significado y sentido. Así que las personas tratan de darle sentido a sus circunstancias y una de las cosas claves que utilizan es hacerlo a través de su religiosidad, su fe. Y alternamente, simplemente quisiera aclarar que para mucha gente que está atravesando una catástrofe es común cuestionar sus creencias religiosas y pueden alejarlos. Puede que se pregunten por qué a mí, porque mi Dios dejaría que algo malo me ocurriera a mí o a alguien que amo. Y estas son ciertamente preguntas de una profunda experiencia de fe. Así que mucha gente se sentirá más cercana a su religión o algunas se sentirán alejadas de esta. Así que tenemos manifestaciones positivas y negativas de la fe en los desastres. Así que también estabas diciendo que los desastres y catástrofes no nos definen. Podían transformarnos y convertirse en una oportunidad de crecimiento. ¿Cómo podemos transformar estas cosas negativas que nos pasan en la vida en algo que podamos utilizar para nuestro crecimiento como personas? Claro, una increíble y extraña cosa para pensar, así que siempre me gusta pensarlo en términos que los desastres son oportunidades para crecer al final de cuentas. Y puede ser algo que no reconozcamos de inmediato, pero puede ser algo que a medida que vamos sanando y aprendiendo a encontrarle sentido, muchas de las formas en que le damos significado es que aprendemos a ser más fuertes de lo que pensábamos. Y usualmente no nos damos crédito por la fortaleza que tenemos o la habilidad que tenemos para levantarnos, de sacudirnos el polvo si algo sucede y seguir adelante. Así que el dar significado es un aspecto vitalmente importante. Pero en tiempos de desastre es cuando aprendemos quiénes son nuestros verdaderos apoyos, nuestros verdaderos amigos, nuestra verdadera familia que está allí cuando lo necesitamos. ¿Quién está ahí para ayudarnos, levantarnos y seguir caminando? Así que podemos aprender bastante sobre nuestras fortalezas, sobre nosotros, acerca de recursos, y esas son habilidades, cosas valiosas para saber y conocer. Muchas veces utilizamos el aprendizaje a partir del evento postraumático en respuesta a desastres. Muchas personas experimentan este aprendizaje en una o más áreas, así que ciertamente toma tiempo. Sanar es un proceso que lleva tiempo, pero es sano pensar que en los desastres hay oportunidades para crecer y oportunidades para tomar una actitud sobre cómo quiero levantarme y seguir caminando hacia adelante. Acerca de esos recursos y las cualidades positivas que tenemos como personas, ¿consideras la fe como una?
Esa es una gran pregunta y lo creo así. Hay muchas investigaciones sobre la fe y la fe nos da un sentido muy fuerte sobre por qué estamos aquí, de lo que se tratan nuestras vidas, de lo que queremos que se traten nuestras vidas. Puede ser de mucha ayuda en tener una idea, un entendimiento de por qué hacemos lo que estamos haciendo, por qué nos levantamos cada mañana de nuestra cama y entender que tenemos un propósito. Y creo que la fe puede estar ligada a un propósito. Así que cuando algo malo sucede, nuestra fe puede ayudarnos a atravesar o pasar por algo. Puede ayudarnos a explicar cómo le damos sentido a las cosas y sobre lo que puede ser imposible de darle sentido. Así que la fe puede ser muy poderosa como una base para el crecimiento. Bueno, aprovechando este encuentro, quisiera pedirte un consejo para las personas que nos están viendo acerca de las dificultades, cómo sobrepasarlas, la resiliencia, el significado de la vida. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué consejo nos puedes dar para tomar de las cosas negativas que nos pueden suceder y crecer a partir de ellas? Esa es una muy buena pregunta. Muchas de las filosofías que he estudiado son de un libro originalmente escrito por un hombre llamado Viktor Frankl. Era un psiquiatra en Viena durante la Segunda Guerra Mundial y en este libro el hombre busca por significado y habla de cómo le fue posible hacer uso de las circunstancias. Fue encarcelado en campos de concentración durante la guerra y habiendo estado en las más horribles circunstancias a las que se pueda enfrentar cualquier ser humano. Y encuentro que esto es muy poderoso. Leí este libro por primera vez cuando era muy joven, cuando estaba en el colegio, tratando de darle sentido sobre lo que quería que se tratara mi vida y a dónde quería ir y qué clase de impacto quería tener. Así que mi consejo para cada uno de ustedes sería escuchar a esa voz interior sobre lo que habla y razona contigo. Y desde luego educación y familia y ayudando a otros a través de voluntariados y tener un sentido de lo que quieres de tu vida. Y eso es algo que no muy fácilmente la gente te puede decir. La gente te dice a toda hora, tal vez deberías hacer esto o aquello, pero para hacer algo que sea significante o para que tu vida tenga sentido o valor para ti, tienes que escoger un camino que haga sentido para ti, que sea compatible contigo, que te llame, que sea un llamado. Y creo que ese es el mejor mensaje que puedo darles, que podría dar. Escuchar esa voz interior, escucha lo que te habla y después persigue eso con pasión. Una última pregunta que me acaba de llegar es ¿cómo le llegas a esas personas que definitivamente no quieren vivir, que buscan suicidarse o esas personas que perdieron todo el sentido en la vida? ¿Cómo haces para ayudarlos desde la psicología o desde la terapia? ¿Cómo intervienes para ayudarlos a ganar de nuevo ese sentido de vida? Esa es también una muy buena pregunta. Y hemos hecho investigaciones en el área del suicidio. Hacemos voluntariado y servicio social en esta área. Y Frankl es constantemente citado en su pregunta sobre qué es lo que hace que no te suicides. Si tienes alguien que esté teniendo pensamientos de hacerse daño, y muy a menudo la respuesta es puede que esté en mi familia, tal vez necesito estar ahí para ellos, necesito estar ahí para mis hijos o para mis padres o mi novio o mi novia. Y a menudo cuando la gente tiene pensamientos suicidas, tiene una gran dificultad en conectarse con lo que sienten, lo que es significante para ellos, lo que les llama. Y la intervención en esta área es sobre cómo restablecer la motivación para la vida.
el valor de la vida y reconocer e identificar que las cosas tienen una forma de mejorar. Y también diría que intervenciones y la ayuda puede ser de tremendo valor para las personas que están teniendo pensamientos de hacerse daño. Así que pienso que es una gran área en donde el significado y la fe pueden unirse para ayudar a las personas cuando tienen estos pensamientos. Estefan, muchas gracias por tu tiempo. Fue un absoluto placer tenerte en el programa y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bueno, amigos, ya lo escucharon. Este fue Stefan Schulenberg y nos contó unas cosas maravillosas y espero que les sirva para su vida y su día a día. Muchas gracias. Gracias por su compañía. Con este programa cerramos este especial del 4º Congreso de Logoterapia celebrado aquí en Bogotá. Hasta pronto.